Buenas tardes. El día de hoy vamos a solucionar el ejercicio número 1696 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica, edición, décima edición del libro de BIR. Para la la asignatura dinámica Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Antes de resolver el ejercicio es necesario aclarar ciertos conceptos para que se entienda mejor. Em, Cuando yo tengo un sistema de fuerzas que no es recurrente, puede hacer que mi sistema o mi cuerpo, además de trasladarse, también rote. Entonces, la inercia es lo que me mide la resistencia que tiene el cuerpo a modificar su estado de movimiento, ya sea en velocidad o en dirección. Si mi movimiento es traslacional, esta inercia va a estar dada por la masa. Esta masa es la que se me va a poner el cambio en velocidad o en dirección. Esta oposición está descrita por la segunda ley de Newton, la ecuación fuerza igual a masa por la aceleración. Mientras que si mi cuerpo está rotando, la resistencia de que el cuerpo representa la velocidad angular o rotacional y la dirección del eje de giro es dado por el momento de inercia. Y se describe en la ecuación momento igual a momento de inercia por la aceleración angular. Em, el momento de inercia siempre debe especificarse respecto a un eje de rotación dado. Entonces se puede calcular primero con esta ecuación de acá, que sería la integral de todos los diferenciales de masa que componen el cuerpo por el cuadrado de las distancias perpendiculares de cada diferencial al eje respecto al cual se está midiendo el momento de inercia. Por lo tanto, este momento cambia respecto al punto en el que yo lo mida. Usualmente el eje que se escoge es el que pasa por el punto donde se encuentra el centro de gravedad del objeto. Entonces, muchos de estos momentos son conocidos respecto al centro de gravedad, pero todavía en muchas ocasiones es necesario medir el momento de inercia respecto a un punto diferente, respecto a un eje que no pasa por el centro de gravedad. Entonces se puede usar lo que se llama el teorema de ejes paralelos, que dice que el momento de inercia respecto a un punto va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de gravedad más la masa por la distancia al cuadrado, la distancia entre estos dos ejes. Eh, Además, tenemos también que este momento de inercia se puede calcular en base a una propiedad geométrica que se conoce como radio de giro, que está representada por esta acá. Entonces sería el momento de inercia sería igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Em, Finalmente, para describir mi sistema dinámico, debo hacer que el diagrama de cuerpo libre, que es el diagrama que me representa todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, coincida con el diagrama de masas y aceleraciones. Entonces, si mi movimiento es traslacional, debo hacer que la sumatoria de fuerzas sea igual a la masa por la aceleración. Si aparte tengo rotación, debo hacer que la sumatoria de todos los momentos sea igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, como estas ecuaciones dependen del movimiento que me esté describiendo el cuerpo y aparte las coordenadas en las que las coordenadas que esté manejando. Entonces, em, si mis coordenadas son rectangulares, la sumatoria de fuerzas en X deberá ser igual a la masa más la aceleración en X, la sumatoria de fuerzas en Y deberá ser igual a la masa más la aceleración en Y si la traslación es pura, la sumatoria de momentos debe ser igual a cero. Si no, la sumatoria de momentos pues debe ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Si estoy trabajando en coordenadas normales y tangenciales, pues sería la fuerza en el eje normal debe ser igual a la masa por la aceleración normal, y así sucesivamente. Con esto podemos proceder a resolver el ejercicio. Entonces, nos hablan de una volante que está rígidamente soldada a un eje y este eje puede rodar sobre unos ejes paralelos. Entonces, la masa de la volante es de 40 kilogramos, la inclinación de los rieles es de 15 grados, el radio de la volante es de 0,5 metros, el radio del eje es de 0,05 metros, el radio de giro está dado por 0,4 metros. Además, la volante tiene enrollada una cuerda a la cual se le provoca una fuerza de 150 newtons y me preguntan la aceleración angular. Entonces, primero, debemos hacer que el diagrama de cuerpo libre sea igual al diagrama de masas y aceleraciones. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre básicamente estoy actuando cuatro fuerzas, que son la fuerza de la cuerda, el peso, la fricción, la fuerza normal, y esto debe ser igual al momento de inercia por la aceleración más el vector inercial de masa por aceleración del centro de masa. Si defino el punto P como el punto donde precisamente el eje
está tocando el riel y hago sumatoria de momentos respecto a este punto, tengo que ni la fricción ni la normal me generan momentos, pero sí lo hacen el peso y la fuerza en la cuerda. Entonces me queda en que la fuerza P por el radio de la volante más el radio del eje menos el peso por la dirección del peso que es hacia abajo por el seno de 15 grados que es la inclinación de los rieles debe ser igual al momento de inercia por la aceleración angular por la masa por la aceleración del centro de masa por el radio. Debemos tener en cuenta que del, la aceleración del centro de masa está dada también por la aceleración angular por el radio. Entonces al sacar factor común me queda esta expresión de acá. El momento de inercia respecto al centro de masa más la masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular debe ser igual a la fuerza P por el radio de la volante más el radio del eje por el peso por el seno de 15 grados. Ya debemos proceder entonces a calcular el momento de inercia. Tenemos la masa y tenemos el radio de giro, por lo tanto calcular el momento de inercia se resume a multiplicar el radio de giro al cuadrado por la masa, dando 6.4 kilogramos por metro cuadrado. Con esto todos los demás valores son conocidos y se puede despejar la velocidad angular, como se muestra acá. Finalmente lo que nos piden es literal B nos pide a cuánto equivale la velocidad del centro de masa después de 5 segundos. Entonces, como dijimos anteriormente, la velocidad del centro de masa está por el radio por la aceleración angular. Entonces, calculo esa aceleración del centro de masa y asumo aceleración constante y uso la ecuación de cinemática. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y ahí encuentro la velocidad del centro de masa después de 5 segundos. Bueno, las aplicaciones. Hay diversas aplicaciones. Podemos tener, por ejemplo, las volantes. Las volantes son las que, por ejemplo, en un motor, son las que continúan el momento de inercia cuando el par del motor para. Entonces, la volante de inercia se opone a las aceleraciones bruscas en el movimiento rotativo y se pueden reducir las fluctuaciones de velocidad angular. Se utiliza para suavizar el flujo de energía entre una fuente de potencia y su carga. Entonces, eso es muy usado sobre todo en los vehículos. También el momento de inercia es muy importante para la mecánica estructural porque se relaciona con las tensiones y las deformaciones producidas por los diferentes esfuerzos de flexión de cualquier elemento estructural. Entonces este valor puede determinar la resistencia mínima de un elemento estructural bajo flexión, además de las propiedades del material. Y obviamente el momento de inercia depende pues de cómo está distribuida la masa en los diferentes elementos. Em, el momento de inercia refleja la distribución de la masa en un cuerpo, ¿cierto? Entonces, en un sistema rotatorio respecto a un eje de giro dado. Entonces depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro, pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento. Eh, para el diseño de estructuras, sobre todo automóviles y aviones, es muy importante la determinación de las diferentes propiedades inerciales, los centros de masa y los momentos de inercia. Al determinar todas estas propiedades es sumamente útil para el diseño, en las suspensiones, por ejemplo, en los carros. Entonces hay muchas investigaciones alrededor de los diferentes métodos que se pueden emplear para el cálculo de las propiedades inerciales de los cuerpos rígidos. Bueno, eso es todo.